Algún día se te puede hacer tarde, y coger el último metro de la noche puede parecer la mejor solución posible, pero en ocasiones lo que parece una buena elección se transforma en algo de lo que puedes arrepentirte el resto de tu existencia. Escucha este relato, y cuando acabe, quizás la próxima vez que vuelvas a tomar el metro, un escalofrío te haga cambiar de idea. Sus pasos apresurados retumbaban por las calles, casi vacías, de una ciudad cubierta por la noche. Faltaban 5 minutos para cerrar el metro, y su objetivo era tomar esa última oportunidad para volver a casa. Perderlo significaría tener que esperar al autobús nocturno y tardar más de 2 horas en llegar a su hogar, algo que Raúl no estaba dispuesto a vivir. Bajó los escalones de la estación lo más rápido que pudo y tras pasar por los tornos de acceso, llegó al andén a punto de vomitar. Cuando recobró el aliento, miró el cartel electrónico y se tranquilizó. Todavía no había pasado el último metro. Había llegado a tiempo. Mientras su cuerpo volvía a la normalidad, paseó la vista por una estación vacía. Tras varios vistazos, observó cómo una mujer estaba sentada en uno de los bancos del andén de enfrente, esperando, como él, dedujo Raúl, a que llegase el último metro, pero en ese caso en el sentido contrario al suyo. Tardó poco en percatarse de que esa mujer lo miraba fijamente, casi sin expresión. Se sobresaltó, pero también era cierto que había poco más que ver en esa estación vacía, a excepción de esas 2 almas solitarias que se habían encontrado en ese paréntesis en sus vidas, a la medianoche. Según el cartel luminoso, su metro tardaría 2 minutos en llegar. Ya faltaba poco. Pronto estaría en casa y podría descansar del duro día que había tenido. Mientras divagaba por sus ideas, volvió a mirar al andén de enfrente y casi se le sale el corazón del susto cuando vio que la extraña mujer que antes estaba sentada se encontraba justo delante de él, separada por los raíles del metro. Su mirada seguía clavada en Raúl, inspeccionándolo como a una presa que no sabía muy bien si comerse. Raúl empezó a sudar, pero a lo lejos ya llegaba poco a poco el sonido del metro. Por suerte podría olvidarse pronto de esa mujer y su extraño comportamiento. Una sonrisa se dibujó en la cara de esa extraña figura, y eso lo relajó un poco. Pero de pronto saltó a las vías, y él pegó un grito de pánico. Ella estaba intentando llegar hasta él, con una sonrisa cada vez más abierta, mostrando los dientes, en una expresión de locura. El tren llegó, y tapó la imagen de la mujer acercándose, acechándolo hambrienta. Ahora un vagón los separaba y solo tenía que subirse para escapar de ahí. Se montó en el metro corriendo, sin percatarse de que extrañamente este se había parado con el último vagón frente a él. Algo extraño, ya que se encontraba en medio de la estación. Cuando Raúl entró, las puertas comenzaron a cerrarse y vio cómo la chica que había cruzado las vías se apresuraba para llegar hasta el interior, pero la puerta le impidió entrar, y ya no había forma de abrirla. Desde fuera le clavó su mirada depredadora, mientras el metro se iba alejando de esa extraña mujer que esperaba no volver a ver nunca. Cuando se sentó, notó que había 4 personas más en esa zona del metro. No le dio mucha importancia, bastantes le parecían ya, viendo la hora que era. A los pocos minutos se empezó a dar cuenta de algo extraño. Esas personas apenas se movían, miraban fijamente para el frente, sin moverse. Solo parpadeaban y tenían una respiración lenta, casi inapreciable, como si estuvieran en pausa, esperando cualquier acción para reactivarse. Mientras recorrían los distintos túneles que transcurrían por debajo de la ciudad, en la búsqueda de la siguiente estación, las luces del metro se apagaron y un fuerte grito se escuchó en el vagón. Raúl se asustó, pero las luces volvieron al instante y todo parecía seguir igual. No sabía de dónde había venido ese grito, pero al observar detenidamente a las personas que había allí, se dio cuenta de algo aterrador. Una de ellas había desaparecido. Era imposible que hubiera cambiado de vagón, ya que no estaban conectados entre sí, y tampoco podía haber salido del metro, porque no habían llegado a ninguna estación ni se habían detenido. ¿Qué estaba pasando? Mientras merodeaba por sus pensamientos intentando resolver el enigma, la luz volvió a irse y otro fuerte grito resonó por todo el vagón. Cuando volvió, otra persona había desaparecido.
Raúl se puso de pie y se acercó a una de las dos que aún se encontraban con él. La agarró del hombro y la sacudió, pero ésta lo ignoraba, como si no estuviera allí. Seguía congelada, mirando al frente, mientras Raúl tenía la mano en el hombro de aquella mujer, que más bien parecía un autómata sin alma. La luz se fue de nuevo, y otro grito volvió a estallar en el vagón, congelando sus venas. Cuando la luz volvió, solo se encontraban él y la persona que tenía agarrada del hombro. La miró y vio que tenía su mirada clavada en él, la cabeza torcida. Raúl retrocedió y este ser se puso de pie. Raúl se alejaba lentamente de espaldas por el pasillo del vagón, mientras esta mujer empezaba a contorsionarse, haciendo gestos inhumanos. Raúl cayó de espaldas, el corazón le iba a estallar, pensó que iba a morir y no sabía muy bien qué más podía hacer. Aquel ser extraño se acercaba cada vez más, recorría los escasos metros que les separaban lentamente, sabiendo que su trofeo no tenía escapatoria, disfrutando cada segundo, como si se alimentase del miedo que reinaba en el ambiente, por un animal indefenso cada vez más asustado. Raúl se levantó temblando y accionó el freno de emergencia. El metro se detuvo bruscamente y abrió sus puertas. Sin pensarlo, salió como si lo estuviera persiguiendo el diablo, sin mirar atrás. Extrañamente, el metro se había detenido en una estación. Tuvo suerte. Subió los escalones que lo llevarían a la calle de dos en dos. Después de tropezar varias veces, continuó corriendo por un túnel, y después más escalones aparecieron en su frente de visión. Tardó poco en comprobar que no conocía esa estación. Era extraño. Llevaba toda su vida cogiendo la misma línea de metro. Se había bajado y subido en todas las estaciones existentes. ¿Dónde estaba? Dejó de correr y continuó caminando, subiendo las escaleras. Tras subirlas, se encontró de nuevo frente a otro túnel. Continuó por él y llegó a unas escaleras que descendían. Esto no tenía ningún sentido. Esa estación parecía no tener salida. Raúl no entendía qué estaba pasando. Desde que entró en la estación a las 12 de la noche, no paraban de suceder cosas extrañas. Se detuvo un momento a pensar y empezó a escuchar unos pasos a su espalda. La sola idea de imaginar que podía ser la mujer que se retorcía en el vagón de metro del que salió corriendo le hizo temblar. Volvió a caminar más rápido. Otro conjunto de escaleras, otro túnel, un giro a la derecha, más pasillos. Los pasos continuaban tras él. Se volvió a tropezar y al mirar hacia atrás vio unas sombras que le perseguían. A lo lejos, su pulso se aceleró y volvió a caerse al suelo. Las luces parpadeaban y una sombra se empezó a ver por el pasillo, acercándose a él. Raúl gateó un poco y consiguió ponerse de pie nuevamente. Los pasos que le perseguían retumbaban por todo el túnel. Volvió a correr y tras bajar otras escaleras los pasos se dejaron de escuchar, pero se encontró de nuevo en los andenes. No podía explicar lo que había sucedido. Después de todo lo que acababa de pasarle, estaba en la misma estación en la que todo había comenzado a la medianoche. Puso sus manos sobre las rodillas para retomar el aliento, mientras ordenaba sus ideas, y mirando para el andén, comenzó a ver cómo unas manos se agarraban al borde, y la misma mujer que cruzó los raíles la primera vez empezaba a emerger en su mismo lado de la estación. Raúl empezó a gritar, pidiendo ayuda. La mujer se incorporó y empezó a caminar pausadamente hacia él, con esa sonrisa maniática y su mirada clavada nuevamente en su presa. Raúl empezó a retroceder por el andén, sin darle la espalda a ese ser de otro mundo. La mujer empezó a abrir la boca y pegó un grito que inundó toda la estación y le puso los pelos de punta. En ese momento salió corriendo de nuevo, buscando la salida de la estación. La mujer que pegó el grito lo perseguía a cuatro patas, corriendo como un animal, a unos 20 metros de él, con una boca completamente abierta, mostrando los dientes afilados y unos ojos inyectados en sangre que parecían salirse de sus órbitas. Raúl gritaba mientras miraba hacia atrás de reojo. No sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero cada vez le quedaba menos tiempo para pensar. Giró la esquina y encontró la puerta de unos aseos. Entró sin pensarlo y cerró tras él. El ser que lo perseguía chocó fuertemente contra la puerta, que Raúl había conseguido atrancar para que no entrase. Al separarse, Raúl resbaló y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza con el suelo.
Se le nubló la vista y no conseguía ponerse de pie. Giró la cabeza, que le sangraba un poco, y vio cómo una figura salía de uno de los aseos. Era una figura completamente negra. No se le distinguía cuerpo ninguno. Parecía ser una criatura enorme, de unos 3 metros de altura, que llegaba hasta el techo. Empezó a escuchar unas risas que provenían de esa gran sombra y un hedor nauseabundo, vomitivo, que invadió los aseos, cubriéndolo todo de desesperanza. La sombra empezó a acercarse poco a poco, pero Raúl ya no podía más. Sabía que ya había hecho todo lo posible para salir de ahí. Acabó rindiéndose a su destino, rogando para que todo terminase rápido. La sombra se agachó, acercando sus enormes ojos rojos a la cara de Raúl, y en ese momento, éste perdió el conocimiento. Unos fuertes golpes lo despertaron de repente. Raúl se encontraba tirado en el suelo del baño. La sangre reseca le había creado una costra en el cabello, y el dolor que sentía por todo el cuerpo era enorme. Escuchó unas voces tras la puerta. Raúl no respondió. Todavía estaba intentando entender qué había ocurrido. La puerta se abrió y vio a un guardia de seguridad. Este le informó de que eran ya las 8 de la mañana. Había pasado toda la noche en el metro. Tras llegar a la ambulancia y curarle la herida de la cabeza, Raúl explicó que se había quedado encerrado en el baño. La realidad era demasiado increíble y no hubiera hecho más que crearle problemas. Lo dejaron ir y él entendió que nunca más debía coger el último metro de la noche. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.